Bueno, pues bienvenidos y buenas tardes a todos. Me presento, soy Fernando Nistal, soy el secretario académico del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU, de Cefas, y nada, simplemente quería dar la bienvenida, agradecer a los ponentes y, por supuesto, a la Universidad Cardenal Herrera por acoger este evento que consideramos de vital importancia. Por supuesto, gracias decano, gracias Elías, gracias Vicente, gracias a Agustín, secretario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Valencia. Y por supuesto, gracias a los ponentes y a los participantes, Ana, Juan Carlos, Vicente y a Jesús como moderador, para hablar sobre una cuestión que consideramos desde nuestro punto de vista fundamental, esencial. Estábamos comentando ahora que apenas aparece en esta precampaña en la que nos encontramos sobre el tema de la libertad de educación. Desde Cefas, bueno, ahora les cuento brevemente en qué consiste y ya doy paso a la mesa, pero creemos que la educación es un tema capital, no solo para el presente, sino también para el futuro de España, donde nos jugamos todos mucho, nos jugamos profesores, estudiantes, padres, legisladores, políticos, y yo creo que la sociedad civil en general. Hablábamos esta mañana en otra jornada que hemos tenido, por ejemplo, sobre el repunte de jóvenes que abandonan los estudios a los 16 años en toda España. Hablamos también de las numerosas y sucesivas leyes nacionales y autonómicas sobre educación que cada vez más pretenden adoctrinar, pretenden cercenar las libertades. Y resulta evidente que, por lo menos desde nuestra posición o desde la posición de esta institución, del CEU, es importante elaborar otra propuesta, una propuesta que nos proteja y que permita la libre educación de nuestros hijos y que garanticemos una enseñanza de calidad para todos. Cefas, que es el acrónimo este que os decía de Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, es lo que hoy llamamos un think tank, un centro de pensamiento dentro de la institución que se creó hace año y medio y que tratamos de hacer una propuesta de regeneración nacional que tenga como referentes, en primer lugar, la doctrina social de la Iglesia, pero también el respeto a la dignidad de la persona, la libertad y la vocación de servicio en la vida pública. Para ello ofrecemos cursos de formación para jóvenes, organizamos jornadas como esta que hoy no acontece, congresos nacionales, internacionales, publicaciones de informes, de documentos y, en definitiva, tratar de poco a poco ser un centro de referencia, de consulta en el ámbito de las ideas. Humildemente, pues queremos poner nuestro granito de arena y por eso estamos hoy aquí, donde creemos que la cuestión de la libertad de educación es un elemento trascendental, donde no se está cuidando, donde cada vez más, y ustedes saben mejor que yo, en buena medida ese modelo catalán lingüístico se está imponiendo en muchas localidades, en ciudades, en colegios y creemos que es importante proponer esa alternativa real a esa deriva política, social y cultural contraria, yo creo, al sentido común y a los más principios elementales cívicos. Nada más por mi parte. Yo dar paso ahora al moderador. Les presento brevemente, aunque lo hará también el moderador, que tenemos con nosotros aquí a mi derecha, en primer lugar, a Juan Carlos Girauta, que yo creo que es conocidísimo por todos, periodista, ha pasado por la política, ha ejercido la abogacía, ha escrito diferentes libros y ahora preside también una asociación, una institución cívica que se llama Pie en Pared y que también creo que tiene mucho que decir respecto a la cuestión que hoy acontece. Por otro lado, bueno, el propio moderador, por orden, Jesús Telis, que todos le conocen, director del Diario de las Provincias, a Vicente Morro, y yo creo que es una de las personas que en esta región, en esta comunidad autónoma, han luchado más por esa libertad de educación desde diferentes plataformas y digamos, mojándose y dejándose la piel por defender esas libertades de las familias. Y en último término de la mesa, pues tenemos a Ana Losada, que es una de las protagonistas que precisamente en Cataluña ha dado y sigue dando la batalla en esa asamblea por una lengua, o no tanto por excluir una lengua como puede ser la catalana, sino precisamente la manera o la mejor manera de integrar desde la libertad
la lengua catalana y la lengua española. Así que nada más por mi parte. Animarles a que disfruten de este evento, a que sigan también las actividades que hacemos y a sumarse a esta tarea que entre todos trata de construir una sociedad mejor y de defender la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo también daros muchas gracias por invitarnos. Sabéis que una de las banderas del periódico de las provincias es siempre batallar por la libertad educativa. Evidentemente es algo en lo que creemos y en lo que vamos a seguir trabajando y, por tanto, es un honor que nos hayáis invitado a moderar la mesa y además también acompañado, ¿verdad? Mira, ayer mismo hacíamos un trabajo en el periódico, lo hacía Chimo, que está hoy con nosotros, sobre lo que han sido 8 años de botánico respecto a el recelo con la concertada, ¿no? Y hablábamos un poco de cómo se ha mermado precisamente durante estas 2 legislaturas la libertad educativa. ¿Cómo se ha hecho? Pues poníamos varios ejemplos. Vicente creo que lo conoce muy bien, ¿no? Las políticas discriminatorias con el castellano, privando de ayudas a los centros concertados que sí se dan a las escuelas públicas, la reducción de aulas de alguna manera vetando el desarrollo de los centros privados, todo un rosario de decisiones, podríamos decir que en última instancia lo que está haciendo es poner en jaque o herir de alguna manera la libertad de las familias a la hora de elegir qué educación quieren para sus hijos, ¿verdad? Pues esto de alguna forma creo que es de lo que vamos a hablar. Ya has presentado a Juan Carlos, a Vicente y a Ana, con lo cual yo creo que es mejor que empecemos a hablar y no nos perdamos otra vez en presentaciones. Si os parece, lo vamos a estructurar en 4 bloques. Uno será que hagamos radiografía cada uno de cuál es la situación. 2, el sistema educativo ahora, el problema del modelo lingüístico y un poco lo que has apuntado, Fernando, antes de en esta plena campaña en la que estamos, qué papel está jugando la educación, que parece ser es ninguno, o yo por lo menos todavía no he oído nada en ningún programa de lo que se esté presentando, pero lo veremos, ¿no? Así que como hoy está jugando el Valencia, y se juega mucho, si os parece vamos con el minuto y resultado de la situación de la libertad educativa en la comunidad o en España o como vosotros consideréis, que al fin y al cabo es todo lo mismo. ¿Empiezas, Ana, tú mismo? Si te apetece o quien queráis, sí, un poco libres, estamos en familia. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y perderos el partido del Valencia, seguro que ganará. Y bueno, yo primero agradecer poder participar en esta mesa. Hablar de educación siempre es importante. Creo que ningún país puede aspirar a desarrollarse si no tiene el pilar de la educación bien sujetado, cimentado, ¿no? En nuestro país no lo está. Tenemos 17 sistemas educativos diferentes, 8 leyes educativas en 40 años de democracia, que nunca, desgraciadamente o casi nunca, han sido fruto de un pacto educativo de todos los partidos políticos, ¿no? Creo que si tuviéramos que resumir cuáles son los problemas actuales de la educación en España, tenemos por un lado una instrumentalización de los sistemas educativos. Creo que desde el top 10 que ocupa desgraciadamente Cataluña hacia abajo, incluyendo comunidades autónomas que no son nacionalistas, hay un enfoque siempre a buscar vender a los alumnos las diferencias entre las regiones, las comarcas, las autonomías, las nacionalidades y España. Y eso es algo que se ve en los libros de texto, ya sean en Melilla o los de Asturias o los de Baleares o los de Cataluña. Por tanto, ya hay un problema de base que se ha contagiado desde Cataluña, desde las comunidades nacionalistas a otras comunidades. Luego, además, tenemos el conflicto lingüístico, que es la palanca para hacer crecer y tensar el conflicto territorial. Y eso es evidente en Cataluña, donde hemos pasado del procés político a lo que ahora llamamos el procés lingüístico, porque ahora toda aquella furia, esa hispanofobia, ha dejado de centrarse en odiar a España porque tiene a los presos en la cárcel para dedicarse en cuerpo y alma a la imposición lingüística en todos los ámbitos y excluir al español de todas las instituciones y de todos los ámbitos. Y luego está el tema de la falta de igualdad entre los ciudadanos de nuestro país, entre los alumnos, ¿no? Desde
sistemas educativos variados, desde sistemas educativos que no protegen que los contenidos sean rigurosamente científicos, donde se excluye el español en muchísimas comunidades autónomas, donde los contenidos no son los mismos para todos los sistemas educativos, donde tenemos una selectividad que son 17 selectividades diferentes, con contenidos diferentes, criterios de corrección diferentes, con alumnos que no pueden optar a tener su enunciado en la lengua española, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que la Asamblea por una Escuela Bilingüe tuvo que llegar a los tribunales para conseguir que los enunciados en Cataluña fueran en las 3 lenguas oficiales. Luego está el tema de los requisitos lingüísticos, que aunque parezca que no tenga nada que ver 100% con la educación, tienen mucho que ver, condicionan a los padres para elegir el sistema educativo o para elegir si hacen solo castellano, con euskera, con valenciano, porque quieren lo mejor para sus hijos y ven que sin ese C1 en gallego, C1 en euskera, C1 en valenciano, no tienen posibilidad de ascender, al menos en la administración pública. Y luego los requisitos lingüísticos hacen posible la endogamia en el sistema educativo. No se puede entrar en un sistema educativo en Cataluña si no tienes un C1 en catalán. Les pongo un ejemplo. Hace unas semanas me llamaba un profesor gallego que lleva 30 años ejerciendo en Cataluña, por tanto con experiencia sobrada, gallego de nacimiento, su lengua materna es el gallego y quiere volver a Galicia porque su padre es mayor y tiene que atenderlo porque necesita ya ayuda. Pica a la puerta del sistema educativo gallego y lo primero que le piden es el C1 en gallego, una persona que tiene 30 años en experiencia. Esto ocurre en Galicia, ocurre en Euskadi, en Cataluña, en Valencia. Hemos convertido las autonomías en compartimentos y hemos construido muros a través de los requisitos lingüísticos. Esa es la educación que tenemos y, por tanto, los partidos políticos deben dar una respuesta a una situación que empeora y no mejora y que busca realmente romper la convivencia entre los españoles y, sobre todo, romper los lazos sociales, culturales y emocionales entre los españoles a través de la educación. Y siempre digo lo mismo, no lo decimos nosotros. Recuerden lo que decían los nacionalistas cuando se produjo el referéndum del 1 de octubre. Dijeron claramente que estaban tranquilos porque ya había una estructura de Estado que tenían en sus manos y esa era la educación. Por tanto, ese es el problema grave que tenemos en España y que deberíamos de resolver con un pacto político que hiciera posible salir de este conflicto que ha generado el nacionalismo por la falta de control, por la falta de instituciones que se dediquen a vigilar y a garantizar la igualdad entre los españoles, entre nuestros hijos. Buenas tardes. Bueno, agradecer lógicamente a CEFAS, al CEU, que nos haya invitado a la Mesa por la Educación en Libertad, a hablar precisamente de esto, ¿no? Y es fundamental, yo creo que ha sido un acierto pleno hablar de libertad en este momento, la forma en que lo habéis hecho, el título propio de la sesión. O sea, educación, una cuestión de libertad. No estamos hablando de una cuestión de libertad de enseñanza, de libertad de educación. Es una cuestión de libertad y punto. Si no hay libertad de educación, como si no hay libertad de expresión o no hay libertad de pensamiento, hay libertad, sin más. Por lo tanto, estamos hablando de defender la libertad, de defender las libertades. Y decía Benigno Blanco, que estuvo hace poco aquí también en esta... Esto es la casa de la verdad y de la libertad. El CEU y la Asociación Católica de Propagandistas. Nosotros, gracias a Dios, llevamos en pocas semanas 3 veces aquí en la Semana por la Vida. Estamos ahora, la semana que viene estaremos en un acto también organizado conjuntamente por NEOS, por las 2 universidades valencianas y por el Instituto de Estudios Europeos. Es decir, la casa que defiende la libertad y la verdad. Por lo tanto, agradeceros que pongáis el foco sobre esto. Yo, si me lo permite Ana, firmo debajo de todo lo que ha dicho y ya casi me callaría, ¿no? Pero bueno, por añadir un poquito, porque la Mesa por la Educación en Libertad evidentemente se ha pronunciado en todas las discriminaciones que ha habido,
Si me permiten, les recomiendo que, por favor, que busquen el reportaje de ayer de las provincias de Joaquín Batista, que ha citado el director. Fantástico, es un resumen para el que no esté muy al corriente, es un resumen fantástico de lo que han sido estos 8 años de discriminaciones, de persecución a la educación concertada, de recortes de derechos a las familias, a los docentes, a los titulares de los centros. Es decir, la Constitución, yo creo que han vulnerado todos y cada uno de los apartados del artículo 27, ¿no? Porque han atacado la libertad de creación de centros, han intentado limitar la financiación, han recortado los derechos de las familias. Por lo tanto, el minuto y resultado creo que nos han marcado varios goles y todos de penalti. Y encima el VAR no ha querido entrar. Y gracias a Dios que hasta ahora no ha entrado, porque en el momento en que ha entrado el VAR con el señor Conde Pumpido, pues estamos ya en una situación muy seria, ¿no? Si me permiten, también en un órgano de la Asociación Católica de Propagandistas, en el debate ayer, Eugenio Nassarre hacía un artículo muy interesante sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia que yo creo que no va contra la ley, va contra su propia jurisprudencia, contra su propia doctrina, porque la sentencia del año 2018, que dejaba las cosas muy claras en materia de educación en relación con la LOMCE y defendía y argumentaba jurídicamente una serie de principios, esta sentencia, de una forma muy enrevesada, lo tumba todo. Es decir, o sea, donde dije digo, ha dicho Diego ahora con el señor Conde Pumpido, ¿no? Recordemos aquello de las drogas y mancarse con el polvo del camino y tal. Bueno, pues el señor Nassarre decía: estamos en presencia de una batalla jurídica y ética que compromete el futuro de nuestras libertades frente a un poder arrogante que quiere una sociedad más servil. No quieren la libertad, no creen en la libertad, quieren una educación dirigida por el Estado, controlada por el Estado, que te imponga el colegio al que has de ir, porque así además resulta que entonces se evitará que cojas el coche y llevas a tu hijo a 2 manzanas más allá. O sea, quieren decirte todo, absolutamente todo lo que tienes que hacer para anular la libertad, todas las libertades. Por lo tanto, el diagnóstico no puede ser más desesperanzador. Muy clarito. Y simplemente añadir que a todo lo que hemos dicho se añade ahora la LOMLOE. Bueno, Juan Carlos, que también ha escrito mucho sobre la libertad, más allá de la educativa, casi semanalmente. Muchas gracias. A ver, el planteamiento de este debate es ciertamente ambicioso. La libertad, la educación. La libertad es el gran tema del hombre y la educación es el gran tema de la sociedad. Si además recordamos que el hombre es un ser social y que no puede ser si no es social, pues no solo son los dos grandes temas, sino que además son inseparables. Yo en esto soy muy fiel seguidor de Unamuno, que hace 120 años, en El sentimiento trágico de la vida, publicaba, entre otras cosas importantísimas, una idea que una vez uno recapacita es casi autoevidente. Él dice: primero, estamos volcados hacia afuera, el exterior nos proporciona el lenguaje y el lenguaje es aquello en lo que pensamos. Nuestros pensamientos están hechos en un lenguaje que primero ha venido de fuera. Luego nuestro reconocimiento interno como ser pensante se ha forjado antes desde el exterior. Eso solo lo digo como, es decir, pocas cosas he leído que pongan tan en su lugar la relevancia de la educación. Ya sé que en la educación hay algo más que lenguaje. Sí, hay algo más que lenguaje, pero el lenguaje en sus dos sentidos, también en el sentido de lengua, idioma, está en el centro de nuestros problemas actuales. En primer lugar, hay un empobrecimiento muy grande, empobrecimiento léxico, pero también empobrecimiento sintáctico. Está ligado a una dificultad creciente en el mantenimiento de la atención, claramente mayor entre la gente joven. No podemos decir que en la educación concertada y pública se promueva precisamente la lectura. De hecho, en la educación
que padece una patología en España y en el conjunto Occidente, pero en España muy clara, que yo llamaría pedagogismo, pues se ha sacado de la manga la idea de que pues aprender a leer y a escribir más tarde es bueno y que no es muy bueno empezar a leer según qué textos hasta cierta edad. Bueno, yo opino exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Pero cuando digo exactamente es así. Es de cuanto antes lea uno a los clásicos, mejor, ¿no? Lo que ha sucedido en España aquí se unen el hambre y las ganas de comer. O sea, si ya hay un movimiento occidental, que no es que vuelva a lo rusoniano, la ingenuidad rusoniana frente a la idea jovesiana del hombre, del lobo para el hombre, y la ingenuidad rusoniana del buen salvaje. Ya no se trata de eso, que al final es un debate que ha durado muchísimos años. Para solucionar ese tipo de cosas, esto ya se había arreglado aquí con el, ¿cómo se llamaba? El Instituto Escuela. En el Instituto Escuela, hace casi un siglo también, estas cosas, digamos, pues se han arreglado. Es decir, que no había una contradicción entre la disciplina, el mérito, lo creativo, el salir a entornos diferentes inesperadamente para educarse. Eso que se sigue reivindicando como si hubiera una oposición, como si hubiera una educación del castigo físico y de la disciplina pura y la enseñanza memorística, sin más, y en el otro lado la libertad. No, pues ese debate se superó hace muchísimo tiempo. Esto es otro cuento chino de la izquierda woke, que es la única izquierda que existe. La única. Hay algunos casos, en fin, encomiables de izquierdistas que no son woke, pero la izquierda mayoritariamente es woke, y eso quiere decir que han descubierto el mundo. Descubierto el mundo, lo han fraccionado, en este caso han mezclado la idea la idea gramsciana de ocupar aquellos lugares donde se construye el imaginario, los lugares de la cultura. Qué mejor lugar que la escuela. La idea de Althusser, para seguir con el marxismo, sobre lo que llama los aparatos de penetración del Estado, que son los aparatos de penetración ideológica. Qué mejor que la escuela, qué más fácil que penetrar ideológicamente al niño, al escolar. Y luego está la idea muy poderosa también, muy poderosa en la academia y muy poderosa en sus efectos, que es la equivalencia que establece Foucault entre la escuela, la prisión, el hospital. Es decir, él, con mucho rigor, con mucha complejidad y con mucha profundidad, dedica su vida al análisis de la dominación o de la ¿cuál sería la palabra? De cómo se subyuga, cómo se sujeta, cómo se domina. Y solo, digamos, se ha visto esto en el caso de la escuela. Yo cuando leo a algunos pedagogos ahora, yo alucino porque todavía están... pero bueno, en parte vuelven a aquel viejo debate porque la lectura de Foucault se les ha hecho grande en la cabeza. No digo que se les haya indigestado, se les ha hecho muy grande. Y ven el mundo en términos de dominación. Claro, si no hay disciplina no es posible enseñar, y si no se obedece al médico y a la enfermera no te pueden operar, si ya lo sabemos eso. Luego está muy bien analizar aquello, pero cuando eso se tergiversa, se convierte en fundamento de unas acciones políticas puramente ideológicas, la cosa es más grave. Acabo esta primera parte recordando que además de todo esto, la educación en algunas zonas de España, en el lugar donde nací, pues se usa como os diría, por un lado como nueva forma de proteccionismo, es decir, desde que Cataluña perdió el proteccionismo que le prestaba el franquismo,
inventado formas nuevas de proteccionismo y hay una particularmente lamentable, que es la que supone la inmersión lingüística, que da una enorme ventaja a los que tienen familia catalanoparlante y, de hecho, les asegura un estado de superioridad crónica que durará toda la vida si se quedan en Cataluña. Todos los que están ahora se quedan en Cataluña, siempre estarán por encima y con más oportunidades los que hablan en la escuela el idioma de su casa que aquellos que tienen una lengua en el colegio, en lo público, cuando se coge un micrófono, es la lengua de lo oficial, y luego una lengua para casa. Esto que se llama diglosia, y que es de lo que se quejaba el catalanismo político durante el franquismo, no todo, porque la mayor parte del catalanismo político era franquista, aunque esto exigiría otra explicación que ahora mismo no tengo tiempo de dar. Y bueno, más o menos esta es la parte crítica. Luego, si quieren una parte propositiva, también la tengo. Bueno, vamos a ir paso a paso, aunque yo creo que nos han puesto sobre la mesa ya todos los temas posibles a debatir, aunque sí que parece ya claro que Juan Carlos, Ana y Vicente nos han ido conduciendo sobre las dudas de los sistemas educativos. 17 sistemas educativos apuntaba Ana. Leí ayer al exministro de Zapatero, César Antonio Molina, que se preguntaba ¿qué se puede esperar de un sistema educativo en el que los alumnos acaban su curso suspendiendo y pasan al siguiente? ¿O qué se puede esperar cuando acaben el bachillerato sin saber a qué país pertenecer? ¿A Cataluña, a País Vasco, a Galicia? Eso lo pregunta un exministro de Zapatero. Hoy mismo leía también un artículo, en este caso en El País, con lo que vemos con lo de la educación sí que importa, ¿no? Es de Carlos Javier González Serrano, que cuestionaba la eliminación de la filosofía en el nuevo sistema educativo y decía: eliminar la filosofía de las etapas más tempranas de la educación es sinónimo de abonar un peligroso y muy baldío terreno, el del analfabetismo funcional. Las generaciones futuras sabrán y podrán razonar, leer o escribir, pero no querrán hacerlo porque todo se les da por hecho, incluso el ejercicio del pensamiento. Ahí enlaza mucho a un tema que tú tratas, el de la mediocridad, el de la simplicidad de los jóvenes a la hora de afrontar su educación o afrontar la vida, ¿no? He puesto algunos elementos. Yo creo que podemos profundizar sobre el sistema educativo hoy. Ya habéis apuntado, ¿no? Esta historia, has apuntado lo de la EBAU, que esto, yo creo que deberíamos ir poniendo puntos de visión de qué debería ser, ¿no? Lo que es, que lo tenemos claro, ¿no? Sí, pero ¿por qué apostáis? ¿Cuáles serían los puntos en común hacia los que deberíamos caminar para revertir este sistema educativo en constante cambio y tan diverso? Ana, ¿empiezas tú o quien queráis? Hacerlo un poco con libertad, por favor. Sí, bueno, esto me recuerda cuando era pequeña y decía, ¿qué harías tú si fueras presidenta de este país? Pues yo empezaría por la educación, desde luego. Bueno, creo que todos los temas son importantes, ¿no? Todo lo que hemos apuntado en esta mesa, con diferentes, digamos, enfoques, todos son importantes. Claro, yo si me centro a hablar de lo que vivo cada día desde la asociación, pues para mí creo que es muy importante la falta de igualdad de derechos entre los alumnos en España, ¿no? La falta de contenidos comunes, la falta de criterios comunes, de instituciones que velen por esa igualdad y por esa calidad educativa y cómo está el sistema educativo en manos de las comunidades autónomas. Creo que España se tiene que plantear seriamente que una educación no puede estar cambiando cada 4 años. Y eso es algo que hace daño a cualquier plan educativo. O sea, podemos pensar que la LOE es mala. Bueno, yo lo pienso, ¿no? Y creo que muchísimos profesores también. Pero lo que está claro es que lo que es inconcebible es que cada 3 años tengamos una ley educativa. Y ahí hay algo que está fallando en nuestros representantes políticos y en nuestra sociedad y en la comunidad educativa en general. Creo que el tema de las lenguas es un tema a tomarse muy en cuenta. Espero que los votantes de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Navarra, de esas comunidades que son bilingües y que el 28 de mayo tienen elecciones, espero que tengan en cuenta a quién votan y cuáles son los programas electorales que defienden esos partidos y que pidan explicaciones a esos partidos si no cumplen con su programa electoral, porque creo que es un problema muy importante. Lo señalaba el señor Girauta hace unos minutos. No es posible que haya miles
o millones de alumnos en España que no puedan estudiar en su lengua materna porque los pobrecillos tienen la mala suerte de ser castellanohablantes. O sea, esto es inconcebible. O sea, nos echamos las manos a la cabeza de pensar que durante el franquismo había miles de alumnos que no podían estudiar en su lengua materna porque era el catalán, el euskera o el gallego, y está ocurriendo lo mismo o peor en democracia, y aquí nadie se asusta ni nadie pone remedio. Lo que también es inconcebible es que mantengamos un sistema educativo que no proteja desde las instituciones la calidad y que la ley se cumpla por igual en todo el territorio. Y eso es algo muy grave. O sea, no tenemos una alta inspección educativa ni con competencias, ni con recursos, ni profesionalizada. Me gustaría creer que los libros de texto que tiene mi hija están revisados por alguien que es un profesional. No quiero un político revisando libros, ni quiero una persona que esté al servicio de una ideología haciendo un libro de historia o haciendo un libro de matemáticas o haciendo un libro de lengua catalana. Quiero a los mejores y que esos contenidos sean rigurosos. ¿Quién vigila eso? Nadie. Por tanto, creo que hay muchos problemas que se pueden dar solución, pero falta la valentía de hacerlo después de 40 años de dejar que se deshiciera como un azucarillo nuestro sistema educativo y los valores que tenían en común. Y algo que has apuntado, que es la imposibilidad de llegar a un pacto educativo en todo lo que llevamos de democracia, que yo creo que eso es lo más espantoso, ¿no? Que llevemos 4 décadas y que no haya habido posibilidad de conseguirlo. Sí, bueno, al final llevamos 8 leyes teóricamente, pero en realidad son 8 leyes que vienen de la misma raíz y que siempre han aplicado un mismo esquema político, ideológico y pedagógico, ¿no? Y de hecho, esa contumacia en mantener este sistema es lo que ha ido deteriorándolo progresivamente, ¿no? Nos ha llevado a la situación en la que estamos, que se agrava ahora con la LOMLOE, porque ya cualquier barrera y cualquier limitación digamos, en el sentido de una especie de buenismo pedagógico, desaparece. O sea, ahora lo importante es que el alumno no sufra, que el alumno no se traumatice, que el alumno pase de curso, que el alumno, aunque suspenda, se le engañe y se le diga que está progresando adecuadamente, con lo cual esta ley lo que hace ya es, digamos, confirmar ese deterioro educativo, ¿no? La Mesa por la Educación en Libertad ha sido muy crítica con el proyecto de la LOMLOE en su momento. Nos unimos a la campaña Más Plurales para denunciar la ley, hicimos manifestaciones en Valencia, hemos hecho durante todos estos 8 años de las 2 legislaturas hemos hecho grandes movilizaciones. La comunidad educativa ha respondido porque realmente veíamos que se estaban en juego cuestiones muy, muy serias, estaban jugando con el futuro de nuestros hijos. Y decimos nuestros porque diga lo que diga la señora Cela, que ahora está en su retiro dorado del Vaticano, los hijos son nuestros, no como propiedad, pero sí como responsabilidad y sí como obligación de atenderlos y de cuidar por su futuro. Por lo tanto, la sociedad valenciana se ha preocupado mucho, se ha movilizado y ha criticado. Hemos tenido que ir muchas veces a los tribunales y en este momento, bueno, pues nos encontramos con la LOMLOE, que además el conseller Marzá, que gracias a Dios ya no es conseller desde hace prácticamente un año, pues presumía de que él había hecho antes de la LOMLOE lo que ahora iba a hacer la LOMLOE en toda España, ¿no? En el tema lingüístico, en el tema de limitar la educación concertada. Entonces, cosas graves de la LOMLOE, pues la eliminación de la demanda social, el ataque a la educación diferenciada, que al final es un ataque a la libertad de elección de modelo pedagógico, la limitación del español, las cuestiones ideológicas que se han introducido en la ley, tanto en la cuestión de la educación afectivo-sexual como en las cuestiones de memoria histórica. O sea, todas esas cuestiones, el tratamiento que se da a la asignatura de religiones, es decir, es una ley muy, muy, muy perjudicial tanto por el contenido como por la forma de aplicar esos contenidos. La crítica que ha hecho antes Girauta de este pedagogismo buenista, gracias a Dios tenemos mucha gente que está
en contra de esas posiciones y que quiere que haya un rigor, una seriedad. No le asusta que haya que memorizar cosas, no le asusta que haya que aprender contenidos, que aunque esté todo en Google, tú tienes que tener tus propios contenidos, tu propio conocimiento bien asentado. Y gracias a Dios tenemos profesionales como Gregorio Luri, como Javier Orrico, Moreno Castillo. Es decir, hay mucha gente que está defendiendo justo lo contrario de lo que nos imponen, gente experta, profesional, es decir, lo que nos imponen esta nueva ley, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Claro, decía antes Ana, claro, es que ahora nos encontramos con que si cambiamos la ley cada 3 años, pero es que es peor aguantar con una mala ley o intentar hacer una ley como debe ser. Quizás a lo mejor habría que proponer la sociedad, y de hecho creo que ha habido ya algún manifiesto de intelectuales en este sentido, oiga, que la ley de educación no la hagan los partidos, que la ley de educación la hagan los profesionales. Los auténticos, o sea, los que realmente, y además los profesionales de aula, no los pedagogos cargados de ideología, sino los profesionales, los docentes de aula que saben lo que necesita el alumno y sobre todo que se construya sobre una base de derechos y de libertades, no de estatismo. Parece que desde fuera lo vemos claro, ¿no? Que no deberían ser precisamente los políticos quienes marcaran una ley educativa, sino quien trabaja con ella. Pero Juan Carlos lo debe saber mejor, que ha estado en ambas partes. Será así y siempre será así, porque solo podrá legislar el legislador. Otra cosa es que el legislador sea lo bastante sensato como para asesorarse bien o no, ¿no? Yo creo que hasta ahora se ha pintado un cuadro bastante preocupante. Pues bien, esto no es nada. Es mucho más grave todavía. Es más grave de lo que parece, y parece muy grave. Vamos a ver. En los currículos académicos actuales se ha introducido la matemática afectiva. Se ha eliminado la historia cronológica. La matemática afectiva no está muy claro lo que es, pero yo recojo en mi último libro el testimonio de un profesor universitario de matemáticas, un matemático estadounidense que protesta por un programa que fue patrocinado y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que sostiene o defiende una enseñanza de las matemáticas donde no existe la idea de lo correcto. No hay tal cosa como una respuesta correcta. Bien, yo creo que ese es un debate interesante para hablar de Gödel, por ejemplo, entre matemáticos. Ahora, si se trata de enseñarle aritmética a los niños, pues me parece que es perverso. Es decir, vamos a enseñarla sin la idea de que hay una respuesta correcta, porque todas valen y no podemos discutir. Lo peor de todo es por qué la Fundación Bill y Melinda Gates, o sobre qué justifican, en qué se justifica eso, ¿por qué? ¿Por qué quieren ustedes una matemática sin respuestas correctas? Y su respuesta a eso es que esa es una matemática racista, lo cual me parece profundamente racista, porque lo que ellos vienen a decir es que los negros tienen un problema con la respuesta correcta. Eso es lo que viene a decir la Fundación Bill y Melinda Gates, no, así es, así de crudo es. Claro, el problema, ellos tendrán un problema con los negros, que es un problema que se lo merecen. Como no lo tienen con los indios porque los exterminaron prácticamente a todos. Pero nosotros no tenemos este problema. Los españoles llenamos América de universidades hace varios siglos, cuando no había ninguna, de imprentas. Por lo tanto, el problema, y no distinguíamos con el tema de nos mezclábamos. Con lo cual, este problema importado, pues nos lo podríamos ahorrar, ¿no? Porque aquí todos son problemas importados de las universidades o de la academia de países, sobre todo anglosajones, que han entendido mal a los autores europeos de la modernidad. Como la izquierda debe ser juzgada, ya lo saben ustedes,
por sus buenas intenciones y nunca por los desastres que provocan con sus actos, pues tendremos que felicitarles por su resultado en materia educativa, que es que solo se van a educar bien los hijos de los ricos. Para este viaje no hacían falta alforjas. Nos quedábamos con la educación aquella de conservadora de la caricatura, pero es que hasta en la educación conservadora de la caricatura había una forma de promoverse uno, de promocionarse, que era estudiar más que los demás. Pero, señores, el mérito es malo. Hay incluso libros ahora que se venden mucho, entre ellos, que explican qué malo es el mérito, ¿no? Bueno, pues si el mérito es malo, ¿dónde está el ascensor social? ¿Dónde está? Si tú no puedes demostrar en la educación. Es más, si tú estás sometido, si tienes hijos y no puedes pagar una educación privada excelente, a ser posible fuera de España, o en sistemas educativos, yo qué sé, pues en el liceo francés, ¿no? Salen bastante bien formados. El sistema educativo en Francia también está en crisis, pero menos, claro. A nuestro lado es una maravilla. Cuando yo formaba parte de un partido que se llamaba Ciudadanos y que ya no existe, nos planteábamos el tema de la educación, nos espejábamos en Finlandia. Y una de las cosas que aprendimos es que en Finlandia los profesores, los maestros, no estaban mejor pagados que en España, que era uno de los argumentos que se solía esgrimir. Hay que pagar mejor y tal. En Finlandia no estaban mejor pagados que en España, de hecho era al revés. Había una enorme diferencia en una cosa, en el prestigio social de ser maestro. La nota más alta de selectividad si querías ser maestro. Porque querría alguien la nota más alta de selectividad ser maestro si tampoco estaba tan bien pagado. Porque hay pocas cosas que tuvieran el prestigio que tengan el prestigio social que tiene la docencia. Y eso es una lección para nosotros. Yo creo exactamente en lo contrario que defiende la pedagogía contemporánea. Yo creo, por ejemplo, en que es bueno acumular conocimientos, algo desaconsejado por todos en la educación actual. Yo creo en cultivar la memoria, particularmente desprestigiada en la escuela moderna. En la escuela moderna son burbujas aisladas del mundo real que hay un día que, ¡pum!, como las pompas de jabón, desaparecen. Y entonces el niño sin anticuerpos, al que le han dicho que la memoria no hay que educarla y que no importa, que bueno, que has pasado por la inmersión en Cataluña, tu castellano no es muy bueno, tu catalán tampoco, porque por cierto, la inmersión con mal castellano y mal catalán, que conste. El mérito no vale para nada. El mérito es una cosa facha, no sé por qué, porque era lo que permitía la promoción social, ¿no? La competencia es una cosa muy mala, muy mala. Juegan partidos de fútbol sin contar los goles, porque competir es muy malo. Pero luego, cuando la pompa de jabón estalla, está en el mundo real. Entonces, ¿qué? O se hacen ellos maestros y continúan con la burbuja, o entran a trabajar quizá en una de las grandes multinacionales tecnológicas que se dedica a la ingeniería social, y entonces también puede mantenerse una burbuja, o va a tener un problema terrible porque no tiene anticuerpos para soportar la realidad. Así que yo acabo con lo propositivo. Es necesario volver a un cuerpo nacional de maestros, los maestros nacionales. Mi madre era maestra nacional y si existiera un cuerpo de estas características, se acabaría de golpe con muchísimas cosas. Soy partidario de que los centros sean muy autónomos. Prácticamente yo diría que tengan libertad para desarrollar el modelo de su director que tiene que ser, sí, un pedagogo, no los maestros en sí.
y que desarrolle su modelo y que estén en competencia. Es decir, que sepamos de forma permanente cuáles son los resultados que se arrojan, no en notas, no en selectividad, que lo aprueba todo el mundo, no en notas que están prohibidas o peor que prohibidas. No sirven. No sirve por el suspenso. Sirve para lo mismo que el aprobado o para lo mismo que un notable. Que se conozca la empleabilidad de la gente, por ejemplo. O a qué carreras tienen los que salen de este centro, los de otro, que la gente pueda elegir. Y también me gustaría que el dinero que pagamos en impuestos, y yo pago mucho dinero en impuestos, y no es que gane mucho, pero pago muchísimo, como todos los españoles. No tengo hijos. Yo no le cuesto un duro a la educación pública. Yo no le cuesto un duro a la sanidad pública porque tengo mutuas. Y entonces, pues a lo mejor me gustaría poder decidir a qué proyectos educativos tiene que ir el dinero de mis impuestos. Digo no pagarlos, o sea, yo ya entiendo que son impuestos y hay que pagarlos, pero francamente, pagar para que se analfabetice a los niños, para crear una fábrica de mediocres y para que se les aleccione en la hispanofobia, para que salgan odiando a España, para que los mientan. Los libros de texto en Cataluña, nosotros claro nos reímos porque es de risa, pero en realidad es trágico que los niños les cuenten que hubo una cosa que se llamaba la Confederación Catalano-Aragonesa. A la corona de Aragón le llaman la Confederación Catalano-Aragonesa. Y los niños se creen, claro, está en el libro, ¿cómo va a ser mentira? Si está en el libro y lo dice el profe. A los niños les cuentan cosas asombrosas. Hablan de prehistoria y les colocan el concepto de Cataluña. En Cataluña, en la prehistoria, pues no sé qué. O sea, no, es una cosa completamente crónica, ¿no? No sé, los nombres, no es que sean ya falsedades, que por supuesto son falsedades. Es una siembra paulatina de una mezcla de asco y de ira contra España. Y esto basta con ver los libros de humanidades. Yo creo que en las matemáticas se encontrarán también la forma de crear odio hacia España. En las matemáticas afectivas seguramente habrá algún modo. No, a mí no se me ocurre, pero lo encontrarán. Bueno, casi por alusiones, Ana, y así nos metemos con el melón lingüístico ya de lleno, porque ya que nos ha puesto el balón ahí votando, porque el tema lingüístico has apuntado el tema del requisito, pero va más allá, ¿no? O sea, cómo afecta a un chaval que tiene una lengua materna, el que luego tenga una educación con una lengua que no es la suya. O sea, que hay estudios, leía también ayer a Arana hablando de estudios concretos donde se demuestra que el no poder desarrollarse con la lengua materna, como luego los resultados también afectan, que voy más allá, voy con cosas científicas y con cosas demostradas. Yo creo que tú ahí estás totalmente empapada y si queréis abrimos el melón lingüístico ya de lleno, que ya hemos apuntado bastante. Bueno, efectivamente, la primera digamos, barbaridad que produce la situación lingüística en España es que se está perjudicando a los alumnos, se está perjudicando su formación, porque cuando tú no estudias en tu lengua materna, evidentemente estás en desventaja para tu compañero que sí que estudia en su lengua materna. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Como decía antes, hay miles de alumnos que no pueden estudiar en su lengua materna porque su lengua materna es el español, es el castellano. Y, por ejemplo, hay estudios, muy pocos, porque los que controlan los estudios son aquellos que están interesados en que no salgan a la luz las pruebas, pero, por ejemplo, el de Ricardo Arana, que él incide mucho en este tema en el País Vasco, pero, por ejemplo, el de Jorge Calero, que hizo sobre los resultados de PISA, y se demostró claramente que un alumno castellanohablante con las mismas condiciones socioeconómicas que un alumno catalanohablante siempre sacaba un porcentaje de notas mucho menor. Por tanto, es que es normal. Si tú estudias matemáticas en catalán, si tú estudias matemáticas en euskera y esa no es tu lengua, pues te cuesta entenderlo y estás en desventaja. Por tanto, estamos perjudicando la formación de los alumnos y además estamos transmitiendo a través de la inmersión, a través de la exclusión del español,
que esa lengua no es una lengua de cultura, no es una lengua de referencia para esos alumnos. El otro día publicábamos en Twitter, en la EVE, por ejemplo, los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes, que nosotros hicimos estudios sobre ello, son propios de un régimen fascista. Es que no se puede adjetivar de otra manera. El otro día sacábamos un recorte de uno que decía que una de las amenazas del proyecto lingüístico es que en ese pueblo donde estaba el centro, había muchas familias castellanohablantes. O sea, que eso se ponga blanco sobre negro en un proyecto lingüístico, que es el documento sobre el que se guían los profesores para desarrollar las lenguas en las clases, en la escuela, demuestra hasta dónde hemos llegado, ¿no? A una situación pues, realmente grave y sin control. Por tanto, el conflicto lingüístico afecta a la formación de los alumnos, afecta a sus derechos y está ideado para alimentar el conflicto territorial. Lo que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en lo que pasó la semana pasada en el País Vasco, que se anuncia un proyecto educativo que copia el modelo lingüístico catalán, que es un modelo ilegal desde hace 30 años. Y desde hace 30 años no ha habido ningún gobierno de España que dé un golpe en la mesa y diga, basta. Esto se acaba y aquí se aplica la ley, ¿no? Las pocas cosas que se han conseguido por la sociedad civil, por asociaciones como la nuestra. Asociaciones como la nuestra que no reciben un euro de subvenciones. Y estamos luchando contra dinosaurios que reciben millones de euros. Otro de los problemas que no hemos sacado en la mesa, pero no me quiero ir sin sacarlo, es el tema de las asociaciones, ¿no? Plataforma para la Llengua, que también está aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Òmnium Cultural, tienen la puerta abierta para entrar en las escuelas, para organizar premios literarios. Hay un premio literario que se realiza en los países catalanes. O sea, un premio que las escuelas deciden participar en él libremente, el director lo decide, los niños participan y a través de esa autopista entra a Òmnium Cultural, entra un premio que te dice que tú perteneces a un territorio que está unido históricamente a otros territorios de habla catalana. Y esas asociaciones reciben millones de euros en subvenciones públicas. Nosotros no recibimos, le pongo el ejemplo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, vivimos de lo que nos dan los socios que pagan 20 euros cada 3 meses, que millonada, y de lo que ganamos en las costas de los juicios que ganamos sí o sí todos a la Generalitat. De eso vivimos. Y tenemos que luchar contra asociaciones que tienen millones de euros de presupuesto, que han crecido gracias a la ayuda de las subvenciones de la Generalitat y que tienen la puerta abierta en las escuelas, que pueden entrar a una escuela y hacer un estudio, como dice Plataforma para la Llengua, ilegal en los patios para averiguar qué lengua hablas en el patio. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Por tanto, el tema lingüístico, de verdad que creo que es un tema muy importante y es la raíz y actualmente es el pilar en el que se basa el conflicto territorial. Entonces, no vamos a acabar con una cosa si no acabamos con la otra. Y lo que se necesita es un punto y aparte, que los políticos se tomen muy en serio esto y que dejemos de pensar en el cortoplacismo, porque el cortoplacismo no vale ni para la economía, ni para la educación, ni para ningún ámbito. Si tú no piensas a largo plazo, vamos, es que creo que las amas de casa también pensamos a largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que ir a comprar la compra, pero tenemos que llegar a final de mes, y de final de mes a final de año. Y, por tanto, los políticos tendrían que pensar así. Y esta situación no se arregla si no hacemos un plan de futuro para revertir todo lo que ya hemos perdido, que está afectando a la formación de nuestros hijos, pero está minando las bases de nuestra democracia y está rompiendo nuestra convivencia. Yo siempre digo algo y no me canso de repetirlo. En Cataluña, después del 1 de octubre, que recuerden que fue posible gracias a que todas las escuelas se abrieron y permitieron que hubiera urnas, que el día 3 de octubre miles de alumnos en Cataluña, desde P3 hasta final de bachillerato, salieron a los patios llevados por sus profesores y directores a gritar a favor de la independencia y en contra de las fuerzas de seguridad del Estado. Y ni una sola persona ha pagado por eso. Ni una sola persona. La que mandaba más, que era la señora Ponsatí, le recuerdo lo que hizo la semana pasada, que vino de visita a Barcelona y se volvió a Bruselas.
dijo que esto del señor Llarena no iba con ella. Pues el 1 de octubre ocurrió porque la escuela ya está en manos del nacionalismo y ya es una estructura independiente. Por tanto, eso nos demuestra que realmente estamos ya en una situación muy avanzada y que hay que revertirla cuanto antes. Y es necesario revertirla porque Cataluña se ha convertido en el ejemplo para otras comunidades autónomas. Y estamos viendo actualmente una presión insoportable en las escuelas y las universidades. Lo que les iba a decir cuando hacía referencia al 1 de octubre. El conflicto no llegó a ser un conflicto civil, porque aquellos que no creemos en esa independencia, en esa Cataluña independiente, en ese Estado opresor, en esa España que hostiga a los ciudadanos que no son puramente 100% esa España retrógrada con la que nos pintan, no salimos a la calle en contra de ellos, estuvimos en nuestra casa. Y por eso no hubo conflicto. Pero ahora en Cataluña se obliga y se atornilla a profesores en las escuelas y en las universidades. Ahora hay planes como los centros ULAE que persiguen a los profesores para que hablen catalán siempre en las aulas. Que hay un comité lingüístico en cada centro, que ahora hay 280 centros, pero en 2 años van a ser en todos los centros. Comités lingüísticos que van a controlar que los profesores hablen siempre en catalán. Puede entrar ese comité lingüístico de pronto en una clase y comprobar si el profesor lo está haciendo en catalán o lo está haciendo en castellano. A los alumnos en los pasillos, a los alumnos en los patios, a las señoras de la limpieza, a las señoras del comedor. Eso, los centros ULAE, que es lo máximo de la inmersión, eso puede provocar un conflicto civil, porque esta presión continua puede estallar en cualquier momento. Y hasta ahora no lo ha hecho porque una gran parte de la sociedad catalana se ha mantenido en la Constitución, en la democracia, pensando que habrá un gobierno que les defenderá. Pero estamos llevando al límite todo. Ellos buscan que nos callemos, ellos buscan, como decía el señor Girauta, que nos vayamos de Cataluña y si nos quedamos bajando la cabeza. Por tanto, el peligro del conflicto lingüístico es el peligro del conflicto territorial. Si queremos acabar con uno, hay que acabar primero con otro. Y desde luego lo que no podemos continuar haciendo es perjudicando la formación de nuestros hijos porque les impedimos estudiar en su lengua materna y porque les enseñamos una historia que no corresponde con la historia real de España, con sus sombras y con sus luces. Nuestros hijos no la estudian. Estudian que existe una corona de catalana-aragonesa. Les cuento una anécdota para acabar. Yo estudié Historia Contemporánea. Soy licenciada en Historia Contemporánea y recuerdo que hace unos años, tomando un café con una compañera de la facultad, hablábamos del tema de los libros, ¿no? Y yo le decía, pero Rosa, ¿tú te acuerdas cuando estudiamos Historia Moderna, Historia Medieval? ¿Tú recuerdas que hubiera una corona catalana-aragonesa? Y me dice, no. ¿Y cómo es posible que ahora normalices que tu hijo tenga eso en el libro? Se quedó callada, no supo contestarme. Es que incluso personas que nos hemos formado con profesionales, vemos eso en el libro de nuestros hijos y los hemos admitido como normales, porque es que todo el mundo lo repite, que existe eso, cuando no existe, ¿no? Y por eso es tan grave, porque ya hay una parte de la sociedad que ha asumido un discurso que ha sido continuo durante los últimos 30 años y, por tanto, es el momento de decir basta. Lo vuelvo a repetir, basta. Es como que el relato ya está comprado, ¿no? Lo ha apuntado Juan Carlos también antes. Vicente, sí, estuvo... Sí, bueno, aquí, desde luego, el botánico lo ha intentado. De hecho, el primer decreto de plurilingüismo, al final lo tumbamos la sociedad civil y algunos partidos políticos que se enfrentaron a él, pero desde luego el intento era entrar por ese terreno. Afortunadamente lo hemos conseguido frenar. La situación en la Comunidad Valenciana no es tan grave como en Cataluña, es grave porque a cualquier persona que se le limite su derecho a elegir, pues evidentemente es una injusticia, pero no tenemos esa situación tan terrible y tan agobiante que hay en Cataluña, ¿no? Aquí en Valencia hay algunos casos, hemos tenido casos de alumnos con necesidades educativas especiales a los que no se les da ninguna facilidad para poder aprender en su lengua materna. O sea, se les obliga a seguir los planes del centro. Y si el centro es un centro que ha elegido el programa, digamos, de mayor inmersión, pues ese alumno ni siquiera
ya no digamos por política, o sea, por pedagogía, ni siquiera por humanidad, se permite a un alumno que pueda defenderse en la mejor lengua para él, ¿no? Esos casos, casos puntuales sí que se llegan a darse. O sea, precisamente eso muestra que esto es una cuestión absolutamente ideológica y que está por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Pero aquí conseguimos frenar el decreto de plurilingüismo, tuvieron que inventarse un decreto ley, después tuvieron que inventarse una ley, contra la ley la sociedad civil ya no pudo hacer nada porque no teníamos capacidad de ir otra vez al Tribunal Superior de Justicia, pero en alguna medida les hemos parado los pies. Es verdad que hay situaciones que hay que seguir luchando y que hay que seguir peleando, ¿no? Por supuesto, y conseguir volver a un sistema que había funcionado bastante bien, que era el sistema en el que cada familia podía elegir dentro del mismo colegio, había 2 líneas y podía elegir si quería estudiar más en castellano, más en español o más en valenciano. Y era un sistema, evidentemente, es imposible que haya un sistema individualizado para cada alumno, pero sí que era un sistema que permitía muchísima más libertad de elección a las familias, ¿no? Entonces, es necesario que haya un cambio político. Es necesario, porque como decía antes, si es que al final las leyes las hacen los políticos, por lo tanto necesitamos que haya un cambio político, necesitamos que en la Comunidad Valenciana no siga gente que riegue a esas asociaciones, como decía Ana, porque ya no solo las riegan desde Cataluña con millones de euros, es que desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Generalitat Valenciana, también se financia a estas asociaciones y, por supuesto, se financia a las asociaciones del terreno que son filocatalanistas, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas hay que conseguir que dejen de ocurrir. Y en ese sentido la sociedad tendrá que seguir peleando para enfrentarnos. Por ejemplo, además, es que están absolutamente fuera de la realidad estos proyectos ideológicos. Aquí se creó lo que llamaban la Oficina de Derechos Lingüísticos, que al final también se consiguió tumbar, ¿no? En este caso por el Partido Popular. Pero la Oficina de Derechos Lingüísticos, en el primer año de funcionamiento, en 2018, tuvo 82 expedientes. De ellos, menos de la mitad eran quejas y reclamaciones, o sea, eran sugerencias, consultas, o sea, es que no salían ni a 2 a la semana. Una oficina, seguramente con su jefe de negociado, con su director, con su ordenanza, con su no sé qué, con sus fotocopias, o sea, la primera memoria de la Oficina de Derechos Lingüísticos es una vergüenza. Es una vergüenza. Si ustedes entran a la Consellería de Educación, la podrán descargar y la podrán ver. O sea, entonces, hay un proyecto ideológico y político, evidentemente, que quiere intentar transformar, en el caso de la Comunidad Valenciana, intentar transformar nuestras raíces, nuestras costumbres y desde luego, a las familias nos van a encontrar ahí, o sea, nos van a encontrar en contra. Enfrente. Y en ese sentido, la escuela concertada está haciendo también un gran servicio, porque la escuela concertada no está jugando a lo que el gobierno manda. La escuela concertada es un lugar, y mal que les pesa a muchos, el semanario del Temps, que ya se dedica a atacar a la concertada todo lo que puede y hablar del negocio de las aulas y tal. Bueno, pues toda esta gente le duele que haya gente que no comulgue con sus imposiciones. Entonces, en la sociedad vamos a seguir defendiendo nuestros proyectos y nuestros modelos y no vamos a dejar que nos quieran imponer un proyecto importado, ¿no? Entonces vamos a estar enfrentándonos a todos, lo mismo que nos hemos enfrentado a todo tipo de imposiciones, no solo a la lingüística, que por supuesto es fundamental, pero nos hemos enfrentado a imposiciones ideológicas, a imposiciones de género, a imposiciones contra la asignatura de religión. Es decir, al final, si no tienes libertad de elección en una parte, no tienes libertad de elección en ninguna. O sea, si te dan unas migajas de que puedes elegir esto, pero te limitamos tu derecho a elegir el centro, o te limitamos tu derecho a elegir la lengua en la que estudias, o te limitamos tu derecho a que tus hijos reciban una educación conforme a tus convicciones, como nos marca la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, al final, la defensa de la libertad ha de ser conjunta y ha de ser frente a todo tipo de imposiciones. Yo creo que la verdad es importante y hay que formularla. Y hay 2 verdades bastante incómodas. Una es que sé por experiencia, porque
fui portavoz de un grupo parlamentario que había hecho un pacto de legislatura con el gobierno de Rajoy. Sé por experiencia que del Partido Popular no se puede esperar nada en este asunto. Todo lo que se ha avanzado, que son sentencias judiciales firmes del Tribunal Supremo, nada menos, se lo debemos a la asociación de Ana. El Partido Popular era sordo a nuestras advertencias. Hombre, solo por nuestro origen en Ciudadanos pues, teníamos un especial interés en que por primera vez y de una vez las autoridades de la Generalitat tuvieran que aplicar las leyes, las sentencias, ponerlos a la defensiva, porque no habían hecho nada más que dar pasos adelante, siempre. No hubo manera, al PP le importaba un comino. Nos contestaban formalmente que no era necesario utilizar la inspección del Estado, la inspección educativa del Estado, porque ya había una inspección de la Generalitat de Cataluña. Esto era para reírse, ¿no? Si no fuera tan amargo. La inspección del Estado en Cataluña creo que tenía un inspector, si no recuerdo mal, un inspector. Y nosotros decíamos, vamos a ver, el Estado tiene competencias para ir ahí con sus inspectores y ver si se cumplen las leyes o no. El Partido Popular no se quería meter en esto. ¿Tengo yo que hacer un esfuerzo de credulidad tal como para imaginar a quien ha sido presidente de Galicia con una administración autonómica que solo utiliza el gallego en sus comunicaciones? ¿Tengo que ser yo tan crédulo como para pensar que una Xunta que ha organizado y organiza los 21 días en gallego, que son 3 semanas sin hablar castellano, durante las 24 horas? Una cosa impulsada desde la administración pública, que pagamos todos, para erradicar durante 3 semanas el español de casa. Y díselo a tus padres que ni una palabra en español, porque durante 21 días viviremos solo en gallego. Ha pasado bajo la presidencia del señor Feijóo, señor que me parece muy simpático, pero yo ya estoy harto de simpáticos. No sé, o sea, Yolanda Díaz es muy simpática, yo la conozco, pero no la votaría en la vida. Es que ya basta. Personalmente a mí no me queda credulidad para esto. Entonces, por supuesto el PSOE no lo va a hacer, primero, porque es el PSC el principal responsable de la situación en Cataluña. El principal, porque es quien ha tenido narcotizado al cinturón industrial de Barcelona. Si el PSC hubiera enseñado alguna vez los dientes en esta materia, se acababa el problema. Pero el PSC es un partido nacionalista. Gente cuando lo vota se cree que no, pero es un partido nacionalista. Sus postulados son nacionalistas. Además, es el único que tiene una doctrina. Por eso, en el PSOE se ha impuesto la doctrina del PSC, porque el botarate que tenemos de presidente del gobierno no tiene doctrina ni tiene nada. Es un recipiente vacío y eso lo llena el PSC. Y la idea de España que tiene el gobierno español de hoy es la del PSC. Y ustedes ven en qué consiste. En tirar piedras sobre nuestro tejado en cuestiones internacionales, en pedir perdón por existir y en decir que en España hay varias naciones y en permitir, bueno, lo último del Tribunal Constitucional, a los que incluyo tristemente, pues soy jurista, lo digo con tristeza, entre los subalternos del gobierno Sánchez, lo último es decir que en Cataluña se cumple la ley. Vamos a ver, es que incumplir sentencias judiciales firmes es cumplir la ley. La Constitución, que es la ley de leyes, dice
que es obligatorio cumplir las sentencias firmes dice sentencias y resoluciones de los jueces y tribunales. Esta es firme y es del Supremo. Y no se cumple. Y sigue sin cumplirse y no se cumplirá. Porque el día que se intente cumplir, habrá un estallido social. Y la escuela catalana, por alguna razón, da mucho miedo a todo el mundo. Yo les confieso que si nosotros hubiéramos ganado las elecciones, teníamos como plan prioritario dedicar los primeros meses a esta cuestión y aguantar todo lo que hubiera, que serían calles quemadas en Barcelona, huelgas generales, porque esto es sagrado para los nacionalistas, porque su nacionalismo se construye con la lengua en el colegio, con la lengua en los medios de comunicación, públicos y privados. ¿Y por qué se construye con la lengua? Porque es el único hecho diferencial, porque si no tendrían que decirlo que son de verdad una pandilla de racistas, supremacistas. El origen del catalanismo político es racista, como el de muchos otros nacionalismos del XIX, de raíz romántica. En esa época era normal, algunos le llaman racialismo, para no decirlo abiertamente, no, eran racistas. Pero después del Holocausto en Europa, en el mundo, no se puede ser racista en la doctrina del programa. Entonces tiene que basarse en la lengua. Porque resulta que Cataluña tiene un hecho diferencial según el gobierno. País Vasco también tiene un hecho diferencial. Pero Castilla no tiene ningún hecho diferencial. Ha sido dueña del mundo, pero no tiene ningún hecho diferencial. Su idioma lo hablan 600 millones de personas, pero no tiene ningún hecho diferencial. Ni León tampoco tiene hechos diferenciales, en fin. Todo eso, que parecen tonterías, son tonterías que se les ha metido en la cabecita a la gente y están programados para esto. Entonces todo el mundo ve como lo más natural del mundo que los abuelos cojan a sus nietos en brazos y los nietos les hablen en un idioma que no es el suyo. Y ahora viene la segunda parte desagradable de lo que tengo que decir. Muchos de estos abuelos están muy orgullosos. Porque si hubiera habido una décima parte de castellanoparlantes en Cataluña que hubieran dicho, no paso por aquí, cumplan las leyes, la lengua que hablamos en casa también es oficial, no se habría podido seguir adelante con los planes. El triunfo de estos sediciosos, ingenieros sociales, supremacistas, también es el resultado del aquietamiento absoluto de la mayor parte de Cataluña, que no vota cuando llegan elecciones autonómicas, porque considera que no va con ellos. Todo lo que afecta a su vida lo decide la Generalitat, pero ellos consideran que en las autonómicas no va con ellos. Es desagradable decirlo, porque parece que uno tiene que halagar a aquellos que ven lesionados sus derechos. Pero si lesionan tus derechos, empieza quejándote tú, ¿no? Porque yo he dedicado muchos años y he tenido que llevar mucha protección policial y me han insultado mucho y he perdido trabajos, he perdido mucho dinero y me he tenido que cambiar de ciudad y de comunidad autónoma por defender a quien no se quería defender. Así que como la mayoría no se quiere defender y el Partido Popular y el PSOE no harán nada al respecto, yo soy absolutamente pesimista. Los países que quieren desaparecer, desaparecen. Y lamento acabar con un mensaje tan triste. Sí, porque nos pone muy mal ver cómo acabamos esto, ¿eh? Levantadlo, si puedes. La verdad es importante. Lo has dicho al principio, ¿no? La verdad, hay una verdad y hay que decirla. La verdad es importante. Bueno, es difícil acabar, pero tenemos que acabar, ¿no? Por lo menos me comentaba Elías, si queréis alguien preguntar, ¿no? Y luego hacemos un turno de conclusiones final. Bueno, hola, mi nombre es Borja Gregori, soy estudiante de segundo de periodismo aquí del CEU y estabas hablando, bueno, Vicente, que hablabas de que la ley debería ser realizada por profesionales. Yo, pues bueno, entre mi educación he pasado por la pública, concertada y ahora en la privada,
y los profesionales, tanto la concertada como la privada, han ido perfectos, pero yo solo he tenido dos problemas. En este caso fue la pública, uno fue debido a mi segundo apellido, que es Franco, un profesor de matemáticas dijo que mi apellido iba a ser ilegal, que yo no me podría borrar el Franco. Y en segundo, a mí me llamaron bot, me llamaron loco por opinar diferente y no poder participar de mi libertad, debido al problema lingüístico que todos conocemos que hay en Valencia. Y yo me tuve que callar, porque al fin y al cabo es el profesor quien pone la nota y tuve que asentar. En mi casa siempre me han dicho de que, bueno, en el colegio te dicen lo que digas y tú luego opinas lo que creas. Y da pena de que en el colegio en Valencia lo de que decía Confederación Catalana o Aragonesa te lo pongan, que yo vea País Valencià y no porque no ponen Reino de Valencia. Que solo hay una ideología, un pensamiento. Da pena de que no solo dejen dentro de la educación valenciana que solo haya un apartado que te digan País Valencià, Reino de Valencia, que es el conflicto que hay, y no en ningún momento, solo hubo un párrafo de 5 líneas que me acuerdo en cuarto de la ESO que te hablaban sobre que existían otro pensamiento. Y da pena que pase eso porque luego sucede lo que sucede, que sales del instituto, del bachillerato y todos opinan diferente y eres tú el raro, cuando yo creo que no soy el raro. Muchas gracias. Esa es la pelea que estamos teniendo fundamentalmente desde la Mesa por la Educación en Libertad y desde todas las asociaciones y organizaciones que estamos dentro de la mesa. Es decir, no queremos una enseñanza ideologizada, no queremos que la política entre en las aulas. Evidentemente, cuando las leyes son contrarias, pues hay que ir contra ellas. Y hemos tenido que ir a los tribunales, hemos tenido que ir al Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo valenciano, hemos tenido que ir a pelear, evidentemente. Es un programa político y ellos no van a aflojar. Pero hace falta que la sociedad, lo acaba de decir Girauta, o sea, si la sociedad al final aguanta y solo hay unos valientes que se atreven a enfrentarse, pues o esos valientes son muchos o al final tienes la partida perdida. Pero hay que estar peleando ahí, no tenemos otra alternativa. El problema que yo veo es que la gente que lucha son mayores. De jóvenes que quedamos, que podemos luchar por otro pensamiento, cada vez son menos debido al pensamiento que en las escuelas te imparten. O sea, cada vez queda menos y da pena. A mí me da pena. Entonces, que yo que sé, que mi abuelo le hayan pegado por pensar X cosa y que ahora, pues eso, que quedamos 5 o 6 jóvenes que pensamos diferente, que no te estoy diciendo que una cosa no limita a la otra, porque una otra persona puede pensar diferente a mí y es respetable, pero que yo no defienda lo que yo creo que es la verdad y que haya menos debido a la educación que se imparte en Valencia, pues hay que hacer algo. En eso, desde luego, en la escuela concertada estamos en eso, porque defendemos la libertad de las familias. Por eso la escuela concertada no impone el valenciano, por eso la escuela concertada no entra en la mentira de la jornada continua. Es decir, al final, la gran diferencia es si para ti lo principal es el alumno y los docentes se preocupan por el alumno, o si para ti lo principal es un proyecto político. Hay docentes, y además incluso algunos lo ha escrito, que se consideran adoctrinadores de bandera y están orgullosos de meter la política y de meter la ideología en la escuela, y hay otros docentes que no participan de esa forma de educar. Y afortunadamente en la escuela concertada, que es la que la Mesa por la Educación en Libertad está defendiendo y está representando, y evidentemente cuando atacamos una ley, cuando vamos a los tribunales, vamos para todo el sistema, lógicamente, pero nosotros tenemos el campo de actuación en el que podemos movernos, que es el que nos marcan los padres, el que nos marcan las familias y el que nos marcan los sindicatos. En la Mesa por la Educación en Libertad
hemos tenido 2 sindicatos y uno de profesores de religión y nada más, porque los sindicatos que ellos se llaman de clase están en otro sitio y están en otras batallas y están en otras peleas. A ellos no les importa la libertad. A nosotros nos importa la libertad y aunque seamos menos, aunque perdamos muchas batallas, aunque no seamos capaces de conseguir todo lo que queremos, pero evidentemente vamos a seguir peleándolo y vamos a seguir defendiendo que haya libertad de elección. Por eso, lo que no concebimos es que, y nos negamos a rendirnos, es que esto tenga que ser así para siempre y, por lo tanto, habrá que buscar el cambio que sea, pero habrá que buscar un cambio en la política y en la educación. Y desde luego, la Mesa por la Educación en Libertad está comprometida a seguir peleando y a seguir luchando para defender la libertad. Y como decíamos antes, o sea, al final la libertad se defiende ejerciéndola. Y enfrentándote a quien quiere imponerte cuestiones que están además fuera de la ley. Hola. Bueno, en primer lugar agradecer a los ponentes la trayectoria y la lucha que están realizando. Yo soy profesor de instituto y en primer lugar quiero disentir en el análisis que ha hecho el señor Morro. Respecto a la realidad, se derogó el decreto, como muy bien ha dicho usted, pero luego ha venido la ley, y la ley que afecta tanto a la pública como a la concertada, dice que el español hay que llevarlo al 25%. Ese es el objetivo de la ley. Y eso está ocurriendo ya de forma generalizada en la pública. Para muestra, yo soy profesor de instituto en Mislata, que es área metropolitana de Valencia, 40.000 habitantes, absolutamente castellano hablantes. Bueno, los 6 colegios públicos de primaria solo tienen español, educación física o tutoría. Al 25% con esas asignaturas. Es decir, que la realidad ya es cruda en la Comunidad Valenciana. Y luego, mi pregunta es para el señor Losada, porque se habla de libertad, de modelos, pero yo quiero saber cuál es el modelo en concreto, el modelo lingüístico para España de su asociación. Es un modelo como el de Quebec, como el de Gales, como el de Irlanda, Bruselas, cantones bilingües suizos, es decir, sistema de líneas, sistemas de porcentajes, ¿qué porcentajes? ¿Cuál es la elección? ¿Cuál es la libertad? Porque claro, aquí hay realidades lingüísticas muy diferentes. Entonces, la ciudad de Alicante o la ciudad de Valencia es fundamentalmente monolingüe en español. Es decir, que modelos de bilingüismo de 50 y 50% tienes a alumnos estudiando una lengua que ni escuchan. Entonces, me gustaría saber cuál es el modelo ese lingüístico que propone su asociación para España. Gracias. Bueno, te agradezco la pregunta. Bueno, no sé si ustedes sabrán que Asamblea por una Escuela Bilingüe tiene un ámbito que es Cataluña, pero a raíz de la ejecución de la sentencia del mínimo del 25% en Cataluña, que era el mínimo del 25% en catalán y en castellano, nos unimos 15 asociaciones y desde febrero de este año tenemos un ámbito nacional, Escuela de Todos, es la plataforma, y está formada por 20 asociaciones, 2 de ellas son de la Comunidad Valenciana. Evidentemente, los sistemas educativos y las realidades sociolingüísticas en España son diferentes y eso también lo ampara nuestra Constitución. Yo soy una defensora de la diversidad lingüística de nuestro país. Creo que hemos asumido el relato nacionalista de que no se puede defender a la lengua catalana y a la cultura catalana si no odias al castellano, y no se puede defender el español si no odias el catalán. No, señores, es que España es una sociedad plural, España es un país con diversidad lingüística y con diversidad cultural, y eso es una riqueza y no puede ser un motivo de lucha y un motivo de enfrentamiento como nos ha hecho creer y estamos convencidos el nacionalismo. La realidad sociolingüística de Cataluña es una. Por tanto, en Cataluña nosotros creemos que, además, teniendo en cuenta la situación política, el modelo bilingüe para nuestra asociación creemos que es el más acertado para dar respuesta a la demanda social. Pero eso no significa que ese modelo sea aplicable 100% en toda España. Lo que es necesario en nuestro país es una ley del español. Una ley del español, porque el nacionalismo y las comunidades bilingües han legislado lo que han querido y más sobre las lenguas que ellos llaman propias.
Y en España no se ha puesto blanco sobre negro una ley que plantee unos límites y que proteja al español y que proteja la cultura en español y que mantenga unos límites que garantice que todo ciudadano español puede estudiar en español. Como usted dice, en Alicante hay una realidad sociolingüística que no tiene nada que ver con Castellón. Y en Valencia ciudad, a lo mejor, pues no tiene nada que ver con el interior de Valencia. Por tanto, el sistema educativo valenciano no tiene por qué copiarse de un sistema educativo bilingüe supuesto que pudiera haber en Cataluña. Es decir, que lo importante es que independientemente del sistema educativo que tengamos, sea de libre elección de lengua, bilingüismo, trilingüismo, lo que se garantice es que se puede estudiar en español, pero no estudiar educación física, no estudiar ética. Lo que tienes que estudiar son asignaturas troncales. Y el español no puede quedar minorizado al 25%, porque la ley habla siempre de que ese es el mínimo, no el máximo que se considera para que cualquier lengua, no el español, cualquier lengua sea considerada lengua vehicular. Por tanto, Escuela de Todos, ¿qué es lo que propone? Propone que, primero de todo, se haga una ley a nivel de toda España que defienda y que proteja que el español sea lengua vehicular. Que haya pruebas externas y a poder ser unificadas al final de la ESO, porque eso demostrará cuáles son los niveles educativos en cada uno de esos 17 sistemas educativos, que haya una selectividad única, que se acabe ya con los requisitos lingüísticos porque son muros lingüísticos. Todos esos temas los partidos tienen que dar respuesta. Escuela de Todos ha enviado una encuesta a los partidos políticos de la Comunidad Valenciana, de Navarra y de Baleares. Y les ha hecho 12 preguntas que están relacionadas con los 12 principios, los 15 principios fundacionales de Escuela de Todos. Y en ellas les pregunta claramente cuál es el modelo educativo que están defendiendo. Les pregunta claramente si quieren o no una selectividad única en contenidos, que proteja que haya enunciados bilingües, si quieren pruebas externas cuando acabe en la ESO. Luego, además, si van a defender la neutralidad de los centros educativos, porque eso también es un tema muy grave. Si van a controlar, a través de la alta inspección, el contenido científico de los libros. Si van a acabar o no con los requisitos lingüísticos. Esas preguntas se han hecho a los partidos políticos. Les enviamos la semana pasada, creo que la Comunidad Valenciana la enviamos ayer, y esperamos poder tener los resultados para hacerlos públicos al principio de la campaña electoral. No hay una única solución y no tiene por qué haber un sistema educativo exactamente igual en toda España. Lo que tiene que haber es una regla de juego que cumpla toda España. Porque en el País Vasco, por ejemplo, hay un sistema de elección de lengua, pero ¿es real el sistema de elección de lengua? Es una auténtica mentira. Hay menos de un 25% de centros, que dan asignaturas en castellano. Y los que los dan son mayoritariamente centros concertados y privados. Por tanto, al final, ¿quién puede permitirse estudiar en español? La gente que tiene dinero para pagar una concertada, la gente que tiene dinero para pagar una privada. En la pública es todo euskera. Insisto, no hay un sistema educativo ideal para cada comunidad autónoma, porque las realidades sociolingüísticas son diferentes. En Galicia hay una realidad sociolingüística que no tiene nada que ver con la de Navarra, y en Navarra tiene que ver con la catalana. Por tanto, no es cuestión de encontrar un sistema educativo exactamente igual para toda España, porque ni siquiera puedes aplicar un sistema educativo exactamente igual para toda la Comunidad Valenciana porque hay realidades sociolingüísticas diferentes. Lo que se tiene que garantizar es que el español sea lengua vehicular. Y esa garantía no puede quedarse en un 25%. A nosotros, por ejemplo, hay asociaciones que nos acusan de que nosotros defendemos el 25%. No, nosotros no defendemos el 25%. Nosotros defendemos la igualdad entre las dos lenguas. Y eso nunca puede ser el 25%. Los alumnos tienen que estudiar asignaturas en catalán y los alumnos tienen que estudiar asignaturas en castellano. Y si estamos en un sistema, si la comunidad autónoma tiene un sistema de elección de lengua, en Cataluña eso no es posible, el Estatuto de Autonomía actual lo prohíbe, si hay un sistema de elección de lengua, tiene que ser real. Lo que no puede ser que tú digas que les dejas a los padres elegir, ¿y elegir qué? Imagínate en mi Mislata, ¿no? Que me dices que hay 6 centros públicos, ¿no? Y les dan la elección de centro a los padres. ¿Qué ganan los padres ahí? Absolutamente nada, ¿no? Porque si todos los centros hacen un 25% en castellano encima de la educación física, ¿qué eligen ahí los padres? No eligen nada. Por tanto, lo importante es que, independientemente del sistema educativo que tengamos en cada comunidad autónoma, sea libertad de elección de lengua, sea bilingüismo o sea trilingüismo, el español tiene que tener garantizado
que sea lengua vehicular. Y no se puede minorizar la lengua oficial en todo nuestro país y que es la lengua mayoritaria que hablamos los españoles. Es nuestra lengua común y eso se tiene que proteger. Y se tiene que proteger porque desde hace 30 años está siendo atacado deliberadamente, se ha legislado en contra del español y hemos llegado a un punto en que hablamos de lengua propia, ya no porque sea originaria de ese territorio. No hablamos de lengua propia de Cataluña porque el catalán se habla en Cataluña y no en Melilla. No, no. Es que hablamos de lengua propia de Cataluña porque queremos llamar impropia al español. Y eso es lo que ha hecho el nacionalismo. Y desgraciadamente no le hemos puesto barreras. Y la forma de poner barreras creemos que son las propuestas que nosotros hacemos en Escuela de Todos. Una ley del español, un modelo que garantice que el español sea lengua vehicular, pruebas externas, selectividad única, fuera de requisitos lingüísticos y luego una alta inspección con competencias y con recursos. Como decía el señor Girauta, en Cataluña hay una inspectora puesta a dedo por el partido político de turno. Ahora es una señora del PSC, muy amable la señora, pero, como decía el señor Girauta, te puede caer muy bien. No hace absolutamente nada. Hace unos años había una señora que era del Partido Popular, Caridad Ramos, me acuerdo de su nombre. Estaba ejerciendo cuando pasó el 1 de octubre. Una mujer es que no dormía de ver todas las quejas que le llegaban y todos los problemas que le llegaban. ¿Pero qué pudo hacer? Absolutamente nada. No tenía recursos. Las pocas competencias que tenía no las podía ejercer. Y aunque las hubiera querido ejercer, tenía dudas de que se las hubieran dejado de ejercer. Por tanto, es necesario que haya una alta inspección, que tenga recursos, que tenga competencias y que esos inspectores sean profesionales, que no dependan de ningún partido político, que estén allí para vigilar por la calidad del sistema educativo y por la igualdad de derechos de los alumnos. Si no cortamos de raíz y ponemos puntos, pilares básicos como estos que decimos, es imposible que el tema se resuelva. Y para acabar y siendo positiva, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Girauta. No puedo negárselo. Pero yo es que me gusta ser positiva. Y no, me gusta ser positiva porque creo que hay cosas para ser positiva. Porque miren, a ustedes cuando eran adolescentes y sus padres le decían o su madre decía no lleves esa minifalda, ¿qué es lo que hacías? Pues más te gustaba la minifalda, ¿no? O más te gustaban los pantalones cortos. Cuando te imponen algo, ¿qué es lo que ocurre? Que es que vas al otro lado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña? Que se están empeñando tanto en la imposición lingüística con el tema del catalán que están consiguiendo el efecto contrario. Y no es que yo me alegre de que la gente al final renuncie a hablar catalán porque está hasta el moño de esa imposición lingüística, pero que esta lucha, en un sentido, al final lo que provoca es un rebote. Y eso está ocurriendo en Cataluña. Y esa es una parte positiva de decir, a veces esa presión nos favorece porque al final la gente ve más lo que está ocurriendo. En Cataluña, Ciudadanos ha tenido un papel muy importante en abrir los ojos a muchos ciudadanos y en poner sobre la mesa que este era un tema muy importante. Sinceramente, eso se lo debemos a Ciudadanos. No soy militante del partido, no tengo por qué hacerle la pelota a nadie, pero también me gusta reconocer a aquellos que han luchado, que lucharon para fundar ese partido, que pusieron sobre la mesa esa situación, que yo vi por primera vez a una persona en TV3 hablar castellano, yo vi por primera vez a unos diputados, como es mi compañero José Domingo, hablar en castellano en el Parlamento, y eso que ahora se ha normalizado se consiguió por valientes que formaban parte de ese partido. Y por eso creo que el Partido Popular, si llega al gobierno, tiene que copiar cosas de Ciudadanos que se han hecho y que se han propuesto acertadamente y tiene que aprender de los errores que ha cometido y no volver a cometerlos, porque este tren está en la última estación. O lo cogemos o lo perdemos. Soy positiva, pero también soy realista y por eso creo que es el momento de cambiar las cosas y tenemos a nuestro favor que aquellos que quieren dar la vuelta hacia el otro lado, lo vemos no solamente en ese aspecto, lo vemos también en el tema de la presión de la izquierda, con todo el tema del transgénero, con todo este movimiento woke, lo que está provocando es
un efecto totalmente contrario, o el odio a la monarquía o lo que sea. Al final provoca que la gente pues sea, a lo mejor no es monárquica, pero a lo mejor es felipista de Felipe VI, ¿no? Es decir, que estos movimientos se tienen que aprovechar, pero hay que ser inteligentes y sobre todo hay que darse cuenta que este tren se va a marchar de la estación y que hay que cogerlo, que hay una sociedad también en parte que ha despertado, pero sin apoyo desde las instituciones es imposible, digamos, evolucionar positivamente. Nosotros, si tuviéramos 1 millón de euros de presupuesto anual, habíamos acabado con la inversión. Lo digo yo. Porque si tienes 1 millón de euros y tienes voluntad y tienes referentes, esto se acaba. Como decía el señor Girauta, si hay personas que dicen no, y tiene un referente que dice no, esto se acaba. Pero es que nunca hemos tenido referentes, nunca hemos tenido, nunca se ha invertido en las asociaciones que podían apoyar estas políticas. No tenemos una asociación en España a nivel de todo el país que defienda la cultura española, como por ejemplo está haciendo Òmnium Cultural con el catalán. No existe, porque el Instituto Cervantes, que se llama Instituto Cervantes, a veces hace declaraciones que son peores que las de Òmnium Cultural. Y el Instituto Cervantes, por ejemplo, no se le ocurriría en la vida venir a Cataluña a hacer algún programa relacionado. Bueno, nosotros lo pedimos. Cuando estaba yo en Sociedad Civil Catalana, le pedimos al Instituto Cervantes que viniera a hacer actos en conmemoración del centenario del Quijote. Nos contestaron que no. Pero es que se lo dice al Ministerio de Cultura y dice también que no. Es decir, que no hay nadie que vele por nuestra cultura y que la ponga en valor en toda España. No hay una asociación, una institución que lo haga. O sea, imagínense, es que lo raro es que no estemos peor de lo que estamos. Y si estamos peor de lo que estamos es porque realmente hay ciudadanos que sí que estamos despiertos. A esos ciudadanos hay que mantenerlos despiertos. A esos ciudadanos hay que apoyarlos. A esos ciudadanos hay que escucharlos y tienen que tomar acciones desde los partidos políticos y desde el Gobierno de España cuando se gobierne. Gracias. Creo que hay una última pregunta, me parece. Por favor, antes porque por lo que ha dicho, vamos, precisamente lo que demuestra la escuela concertada es que se puede actuar de otra manera. Los proyectos lingüísticos que se aprueban en las escuelas concertadas son totalmente distintos a los que se aprueban en la escuela pública. ¿Por qué? Porque no hay una dirección política e ideológica. Y se están demostrando que se puede hacer. De hecho, nosotros en la Federación Católica de Padres, que es de la que yo soy portavoz y por eso estoy también dentro de la Mesa por la Educación y Libertad, han venido muchos colegios públicos a pedirnos ayuda. Y somos claramente, fundamentalmente en la escuela concertada, porque nuestro ámbito de actuación es ese. Y han venido muchos colegios y les hemos hecho recursos y les hemos preparado contenciosos para defender un proyecto lingüístico de centro distinto al que les quería imponer la administración. Se puede hacer de otra forma. Eso es lo que nosotros decimos y eso es lo que demuestra la escuela concertada. ¿Por qué? Porque viéndolo, o sea, con una mirada más amplia, al final lo que importa es el modelo que tú quieres. Y si para ti, lo hemos dicho antes, si para ti el alumno y la persona es lo primero, todo lo demás está en torno a eso. Si para ti lo primero es imponer un modelo lingüístico, un modelo político o un modelo nacionalista, pues evidentemente estamos hablando de dos cuestiones completamente distintas. Pero se puede hacer de otra forma y nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando y seguiremos trabajando para que enfrentarnos a todas las oposiciones. Reitero, imposiciones. Reitero, es grave la cuestión de la lengua, pero hay cuestiones también muy, muy graves con las cuestiones de género, con las cuestiones trans y con otras cuestiones que se intentan imponer en la escuela, con el derecho de los padres a elegir la educación afectivo-sexual que quieres que tus hijos reciban y que no te la imponga determinado colectivo que venga de fuera del centro. O sea, eso también es muy grave. Eso también es muy grave y en eso también tenemos que estar peleando. Y por último, por precisar una cosa que ha dicho Ana, la escuela concertada es gratuita. La escuela concertada no es para ricos como una escuela privada. Es decir, los padres que eligen ir a una escuela concertada pueden ir y hay centros concertados en zonas muy deprimidas, hacen una gran labor social. Y yo te lo digo porque yo he sido de la Asociación de Padres de mi centro. Cuando una familia no puede
con algún gasto, el centro concertado, no la administración, el centro concertado le ayuda y cubre sus gastos. O sea que, en ese sentido, eso también es ayudar a la libertad de elección de las familias. La ley del 25% es aplicable tanto a la pública como a la concertada. Entonces, claro, la ley le obliga también a la concertada y la administración sabe cómo presionar a los centros concertados. Sí, pero estamos hablando de mínimos. Y yo ya te he dicho que hay centros que construyen su proyecto lingüístico de centro de una manera distinta a como impone la administración. La ley no habla de un mínimo de 25%. Sí. Dice un mínimo de 25% y luego, en un artículo posterior, dice que el objetivo es llevar el español al 25%. Ese es el objetivo. Y los inspectores lingüísticos, los asesores lingüísticos, presionan a los centros también concertados. La concertada va a otra velocidad, pero eso en Cataluña también lo conocen. La velocidad a la que fue la pública y la velocidad a la que fue la concertada. Lamentablemente, no son del todo libres. Es un problema. Pero para eso estamos aquí, para defender la libertad. Y yo te digo que en muchos centros se está defendiendo la libertad, también en ese aspecto que es muy delicado. Ahora vamos, que si no, vamos a tener que pedir un catering para... Gracias a todos. Yo soy Eva María Tena, soy fundadora de la Asociación para la Defensa del Castellano y nosotros recurrimos tanto la ley, o sea, el decreto de plurilingüismo, fue cuando me incorporé a la Mesa por la Educación, y también recurrimos junto al Partido Popular la Oficina de Derechos Lingüísticos y ganamos en el Supremo. Es decir, ambas. Luego, como dice este profesor de Mislata, perdón, no me acuerdo el nombre, vino la ley, porque se sabe que con un decreto ley lo puede recurrir una asociación, lo puede recurrir la sociedad civil. Una ley tiene que ser 50 diputados, tiene que ser, si no me equivoco, y puede recurrir al presidente del gobierno. En aquel momento estaba todavía Rajoy como presidente del gobierno. A raíz de una comparecencia en las Cortes, a mí me hicieron una estupenda publicidad en el periódico Público, llamándome fascista, vamos a ir a por ti, te vamos a crujir, eres una retrógrada, y me hicieron 3 reportajes en Público. En ese momento nos llaman de la delegación del gobierno y que va a venir Marcial Marín a Valencia y nos va a recibir. En aquel fuimos el abogado de CECAPA, una compañera mía, Defensa del Castellano, y yo. Y quiero deciros lo que había encima de la mesa del señor Marcial Marín, secretario de Estado de Educación en ese momento. Era el mes de mayo y lo que tenía eran las 3 copias de mi bonita fotografía en Público. Lo demás, el resto de lucha, no aparecía para nada. Lo que había motivado que nos recibiera era que habíamos saltado ya a la palestra de los fascistas y por lo tanto merecíamos que se nos recibiera. Cuando le planteamos la cuestión, bueno, esto lo llevaremos al Ministerio de Educación, hablaremos con el Ministro de Educación, y después llegó la moción de censura y fue cuando, porque fue todo en un tiempo así, pero sí que creo que es importante que lo que ha dicho Ana lo sabe. Si gana el Partido Popular, tendrá que rectificar muchas cosas, porque en muchas cosas se han equivocado. El señor Feijóo es un nacionalista y un nacionalista de libro equiparable a Iñaki Anasagasti, porque él ha impuesto el tema del gallego en Galicia. Y en eso el Partido Popular se ha equivocado. Es verdad que hay muchas diferentes personas dentro de un partido político y que todos no son iguales, pero yo no le he visto desde que está como jefe de la oposición en ninguna manifestación ni en ninguna convocatoria que se haya hecho por el tema lingüístico. Siempre ha salido por peteneras y eso a mí me genera mucha desconfianza. Una segunda cuestión que ha comentado también Juan Carlos Girauta es la pasividad de la sociedad civil y eso es una realidad. Nosotros en la asociación éramos 4 personas trabajando. Nos movíamos tanto que parecíamos 40, pero éramos 4 personas trabajando y conseguimos muchísimo. Pero la sociedad no se mueve, no se cree lo que va a pasar. Se cree que eres una persona exagerada, que cuando yo les dije es que van a llegar tiempos en el que nos van a poner inspectores o vigilantes en el patio del colegio
Y los niños en el recreo van a tener que estar hablando valenciano porque si no van a montar el pollo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Entonces, que seamos conscientes que la lengua es una herramienta más de división de la sociedad. Y eso yo lo dije cuando entré en la mesa de la educación. Dije, no es una cuestión de valenciano o castellano, es una cuestión de libertad. Y lo que no quieren es libertad. Y la lengua es una herramienta fabulosa para romper sociedades. En España y en toda Europa. Porque eso está pasando en muchos sitios. Yo me marché a vivir fuera porque no quería vivir esta catástrofe como madre de 7 hijos y los saqué a estudiar fuera y me fui con ellos. Me desprendí de todo, absolutamente de todo. Y este año volveré. Pero como no se ponga la sociedad civil, y en esto tendrá mucho que aportar, perdona el nombre, Fernando Nistal, que ha hablado de su... Bueno, de la labor que yo no conocía, pero hay que enseñar a la sociedad a moverse, porque tú como presidente de una federación puedes estar en 20 sitios, pero es que esto tendría que estar lleno de gente y no lo está. Y no lo está. Solamente quería esa aportación. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido un debate intenso, ¿no? Educación, una cuestión de libertad compleja, una cuestión muy compleja y en un momento extremadamente sensible. Hemos hablado mucho también de política, de partidos políticos, hay unas elecciones por delante. Está pendiente escuchar también lo que los partidos políticos van a hacer en educación, porque de momento no se está escuchando nada, y aunque ya estamos en plena precampaña. En fin, yo quiero agradecer mucho a Juan Carlos Querauta, a Vicente Morro y a Ana Losada. Yo creo que hemos aprendido todos muchos y ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Así que muchas gracias.